Vamos a repasar dentro de las funciones polinómicas la función cuadrática. La función cuadrática tiene la fórmula genérica y es igual a ax cuadrado más bx más c. Su dominio, como en todas las polinómicas, es todo R. Esto quiere decir que podemos recorrer todo el eje de la x dándole valores a la función que no da ningún tipo de problema. El recorrido, en cambio, está limitado. Aunque no vamos a hacer el estudio en este momento, sí que tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de representarlo, ¿vale? Entonces observamos que si a es positivo, sabiendo que a es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, tendríamos que el recorrido va desde la y del vértice hasta más infinito. Observamos aquí que si a es positivo, nuestro recorrido iría desde el vértice hacia arriba, haciendo que el vértice sea un mínimo de la función. En cambio, si tenemos que a es negativo, como tenemos en este caso de aquí, el recorrido iría desde menos infinito hasta la y del vértice. El sentido sería el contrario, sería desde menos infinito a la y del vértice, haciendo que el vértice sea un máximo. Como hemos observado en la diapositiva anterior, es importante conocer el signo del coeficiente de a al cuadrado. En el caso de que a sea positivo, la gráfica tendrá la forma convexa y en el caso de que a sea negativo, la gráfica tendrá la forma cóncava. Este dato es importante. El primer punto a estudiar en nuestra función cuadrática sería el vértice. El vértice, como todo punto, viene definido por dos coordenadas, la x y la y. La coordenada x nos la facilita una fórmula, que sería menos b partido 2a. La coordenada y la sacaríamos de sustituir la coordenada x en la función cuadrática. Como vemos, aquí en lugar de poner una x genérica, tendríamos la x ya obtenida anteriormente, la x del vértice. Vamos a realizar un ejemplo. Tenemos y igual a x al cuadrado más 2x más 1. Si queremos calcular la x del vértice, tendríamos que coger menos b menos 2, 2 por a, 2 por 1. Calculamos menos 2 entre 2 por 1 sería menos 1. Ya conocemos la x es menos 1. Para conocer la y, sustituimos en esta función las x por menos 1. Entonces tendríamos menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1, como vemos aquí. Hacemos el cálculo, menos 1 al cuadrado, 1, 2 por menos 1, menos 2, tendríamos menos 1 más 1, 0. En conclusión, el vértice quedaría en x menos 1 y 0. Vemos la función representada y el vértice en menos 1, 0. Los siguientes puntos a estudiar en nuestra función cuadrática serían los cortes con los ejes. Tenemos dos ejes, el y y el x. Vamos a empezar por el corte con el eje y. Esto implica que x sea 0. Entonces, el corte con el eje y quedaría en el punto 0c. Miramos este ejemplo. Tenemos la función y igual a aquí al cuadrado más 2x más 1. Si sustituimos la x por 0, nos queda c. Entonces, el corte con el eje y obliga a que x sea 0. Sustituimos el 0 y nos quedaría 1, que es c, el punto 0, 1. Como vemos aquí, nuestra función y nuestro corte con el eje y, el 0, 1. Seguimos estudiando los cortes con los ejes. Hemos visto ya el corte con el eje y, ahora vamos a ver el corte con el eje x. Esto solo pasa si y es 0. Entonces, en nuestra función sustituimos la y por 0, quedándonos una ecuación. Entonces, la obtención de los cortes con el eje x se va a reducir a resolver la ecuación de segundo grado implícita en la función. Aquí podemos obtener varios resultados, porque ya sabéis que las ecuaciones de segundo grado tienen hasta dos soluciones. Puede ser que tenga una o puede ser que tenga ninguna. Entonces vamos a ver los tres ejemplos. En el ejemplo 1, igual a 2x cuadrado más 2x más 1, para hallarle los cortes con el eje x, obligamos a que y sea 0, obteniendo esta ecuación. Si intentamos resolver esta ecuación, nos va a salir que no tiene solución, es decir, no existe la x en el conjunto de los números reales tal que eso sea cierto.
¿vale? Entonces, ¿esto en qué se traduce en la gráfica? Pues que no va a haber corte con el eje X, ¿vale? Si hubiésemos calculado el corte con el eje Y, ya nos salía anteriormente, pero estando en el corte con el eje X, al no tener solución, no hay. Seguimos con los cortes en los ejes, concretamente en el eje X. Hemos visto ya cuando se daba el caso de que no hubiese solución. Ahora vamos a ver este caso, ¿vale? Donde sí tenemos un solo único corte. Esto sucede en este ejemplo, por ejemplo, x² más 2x más 1. Calculamos el corte con el eje X, es decir, resolvemos el y igual a 0, resolvemos esta función igualada a 0, nos quedaría una ecuación de segundo grado, intentamos resolverla y nos da una única solución. Entonces el punto menos 1, 0 es corte con el eje X, ¿vale? Entonces en el eje X solo tendríamos un corte. Esto nos sucede cuando obtenemos una única solución. Y por último, lo tercero que nos puede pasar, estamos haciendo lo mismo, corte con el eje X, un nuevo ejemplo, ¿vale? Con este ejemplo estamos hallando el corte con el eje X, obligamos a que Y sea 0, nos queda una ecuación de segundo grado a resolver, la resolvemos y esta vez nos da las dos soluciones posibles. Entonces, menos 2, 0 sería corte con el eje X, 1, 0 sería corte con el eje X. Esto en la gráfica se traduce en que va a tener pues dos cortes con el eje X. Entonces hemos visto que el corte con el eje Y es único, pero el corte con el eje X puede ser 2, 1 o ninguno, según la función que tenga. Bueno, por último, llegado este punto, se nos puede dar el caso de que ya estudiada la función, viendo que el coeficiente es positivo, que tiene curvatura convexa, que el vértice está aquí, va hacia arriba, hemos hallado los cortes con los ejes, nos han salido concordantes a lo que sabíamos, o bien podemos esbozar directamente la función, o podemos pensar pues, que nos hace falta más puntos para ver exactamente qué curvatura tiene la parábola, o se puede tratar de una función a trozos y queremos ver qué pasa en un extremo determinado. Entonces podemos necesitar más puntos. Ya lo único que podemos hacer es una tabla de valores. En este caso yo os voy a dar uno nada más, ¿vale? Elegimos el 2 pues por ver qué pasa por aquí. Entonces la x, que son nuestras variables independientes, los valores los elegimos nosotros. Podría ser el 2 o podría ser cualquiera a la derecha o a la izquierda que nos interesase. Por ejemplo, si fuese una función a trozos y el trozo empezase o terminase en 4, pues elegiríamos el 4. En este caso, como es solo por definirlo un poquito más, yo he tomado el 2, ¿vale? El punto A de coordenada 2 y coordenada Y por el momento desconocido, ¿vale? Supongo que cumple mi ecuación, por lo tanto, sustituyo la X en la ecuación de segundo grado, en la función. Me da 4, ¿vale? Entonces el punto 2, 4 pertenece a esa parábola. Lo pinto y hago mi curvatura. Y tendría ya pues más definida, porque sabéis que además, conociendo ese punto, conoceríamos el simétrico respecto al vértice. Entonces, este punto también sería conocido aunque no lo hagamos en la tabla de valores. Bueno, pues con esto ya se quedaría perfectamente definida mi parábola, mi función cuadrática, ¿vale? Y hemos terminado este apartado de las funciones polinómicas. Cualquier duda, os ponéis en contacto conmigo.